Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarles a todas las personas, a todas las familias que nos siguen por este canal de televisión TVO en la región de las Altas Montañas, cubriendo las regiones de Orizaba y Córdoba. Por supuesto, también un saludo amable a quienes desde el Facebook empiezan a seguirnos por Periódico Buena Noticia. Gracias también a quienes en el correr de la semana, en las repeticiones también, nos dan la oportunidad de entrar a sus hogares. A todos ustedes muchas gracias. Les saluda el padre Javier Yael Cebada Tejeda, le acompañaré hasta las 8:30 de la noche, desarrollando un programa en el que ya le invito desde ahora a que usted sea parte de nosotros, con su comentario, con preguntas, reflexiones que profundicen, desde luego, el tema de la fe. Como segundo lunes de mes, le hemos propuesto, esta es nuestra segunda tanda, pensando la fe. Hay algo que reflexionar, mucho que reflexionar. Antes de entrar al tema que le queremos proponer, felicidades a nuestra diócesis de Orizaba, es decir, la formamos el pueblo de Dios, todos los bautizados, presbíteros, religiosas, sacerdotes, porque cumplimos 22 años de experiencia diocesana y ahora a la cabeza con nuestro pastor, el señor Eduardo Cervantes Merino, como nuestro obispo. La diócesis en su correr histórico lleva 3 obispos: Monseñor Hipólito Reyes Larios, que goza de Dios, Monseñor Marcelino Hernández Rodríguez y ahora Monseñor Eduardo Cervantes Merino. 22 años finalmente, felicidades. Dios nos siga bendiciendo en esta historia que vamos haciendo de salvación con Él. Así es que quédese usted, ya comenzamos. Ahí están los teléfonos en pantalla o también por un chat Periódico Buena Noticia, usted podrá intervenir con nosotros. Buenas noches. Segundo lunes de mes, pensando la fe, desde luego con 2 invitados que hace un mes también tuvimos el gusto de estar aquí reflexionando con ustedes. Néstor Mario Mendoza, doctor, bienvenido. Un gusto, padre, un gusto estar aquí con tu auditorio. Pues vamos a hablar un poquito de este tema de la paternidad, pero bueno, ahorita nada más hablamos de los preliminares en un momento. Especialista en sociología y doctor en filosofía, desde luego Néstor Mario Mendoza, y el maestro Álvaro Linares Montalvo. Álvaro, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Padre, muchas gracias por recibirnos nuevamente en este programa. Me da mucho gusto compartir los micrófonos contigo, con el doctor Néstor también, y pues con todas las personas que cada semana, cada mes nos están viendo en este segundo lunes de mes en este programa Evangeliza TV, en esta sección que hemos llamado Pensando la Fe, y que hoy precisamente vamos a reflexionar en torno al Día del Padre, sobre la paternidad o lo que debe significar la paternidad cristiana. Me da mucho gusto y les agradezco a todos que nos permitan entrar a sus hogares a través de internet, en la página de Buena Noticia y a través de su canal de TVO. Bien, como ya Álvaro lo comentó, el tercer domingo de junio celebramos al Padre, el Día del Padre, así como en mayo celebramos a nuestra mamá el 10 de mayo, en el calendario civil el tercer domingo del mes de junio celebramos el Día del Padre y por eso hemos convenido reflexionar sobre la paternidad responsable, así le hemos querido titular a esta reflexión que iremos haciendo junto con usted, ojalá y se involucre, 272-72-575-10 y también por Periódico Buena Noticia, planteando inmediatamente las ideas generales que pululan sobre la paternidad, y ahora tenemos muchos planteamientos y muchos enfoques sobre paternidad. Sí, es curioso, me parece que incluso la misma sociedad, en el cambio vertiginoso que ha tenido, ha exigido como repensar la figura del padre, e incluso han surgido, podríamos decir, modelos alternos a lo que tradicionalmente entendíamos como familia y como paternidad. Es parte del debate contemporáneo, por un lado. Por otro lado, con los movimientos emergentes, como pueden ser el feminismo, también se ha venido repensando hasta qué punto pudiera existir algo así como un tipo de dialéctica, me parece, y cuando digo dialéctica, como un tipo de tensión entre el hombre y la mujer, y el papel que tienen que jugar cada uno en la familia. Entonces esto me parece también sumamente relevante, por un lado. Por otro lado, el hecho de pensar hasta qué punto la misma ausencia del padre, que también es muy común dentro del caso de México y en otros lugares, también puede generar como un tipo de disociación del modelo tradicional de familia. En muchas de las ocasiones no existe así como el modelo papá, mamá, hijos, sino que esta figura del padre ausente
pesa y pesa realmente dentro del núcleo familiar. Incluso podríamos decir que si el padre, bueno, nosotros somos imagen del padre, a eso estamos llamados y sobre esto vamos a hablar mucho en las demás secciones, pero imaginen ustedes lo que supone que una familia, que unos hijos no tengan una figura paterna. ¿Qué significa esto en términos de fe? ¿Qué significa esto cuando dices Dios es Padre y lo escuchas en la iglesia y te dicen Dios es como un Padre y demás? Y dices, bueno, pues entonces no quiero saber nada en torno a Dios, porque yo no conozco a esa persona, porque ese Señor no me representa absolutamente nada. Creo que desde ahí, en términos de sociedad, habría que pensar cuál es la figura de la paternidad y cuál es el ideal al cual estamos llamados. Esto en términos muy generales, porque reitero, hay muchos debates en la actualidad, tan solo hablar de nuevas masculinidades, que es uno de los grandes debates que se tienen ahorita, pues sí nos hacen repensar, tratar de decir cuál es la esencia del ser padre, cuál es el compromiso, cuál es nuestra responsabilidad y a qué estamos llamados, no en términos del mundo, sino también en términos católicos. Incluso tú planteas ahora algo que me llama la atención, ¿qué sería más conveniente hablar de la familia o las familias? Y luego en esta parte de toda oferta y todo el abanico que ahora tenemos en reflexión y muy a la mano y en muchos foros, porque no solamente la iglesia, sino en otras instancias, en las mismas escuelas, lo que representa gradualmente en la educación, tocar el tema de la familia, tocar el tema de la composición o la estructura y de la esencia de las familias. Esto sí nos trae también a nosotros, a la Iglesia Católica, una posición, una postura, una reflexión y un profundizar sobre las realidades que ahora en los hogares se vive. Y como bien decías, tenemos el gran reto cuando hablamos de Dios Padre, y de repente el niño que no ha tenido pues esta figura, o si la ha tenido y está muy resquebrajada, está muy peleada, está muy distanciada, no se diga el adolescente, no se diga el adulto, claro. Y luego esto que representa también para nuestro México y para nuestra región, no se diga en el mundo entero, como la reflexión de la paternidad y todavía le sumas responsable. Ahí me gustaría señalar un punto. Bueno, 2 puntos que ustedes han tocado adecuadamente y para quienes nos están siguiendo, me gustaría como resaltar 2 cosas. Por un lado, esto que decías, padre, de esta paternidad que de pronto puede estar ausente y que da o propicia nuevas formas de entender a la familia, o nuevas formas de vivir la familia. Papa Francisco en la Amoris Laetitia es una exhortación apostólica que apenas hace 5 años vio la luz, nos las obsequió el Papa Francisco, habla precisamente de tender un puente entre el ideal que nosotros tenemos, esta familia que es la familia natural, constituida por padre, madre y la prole o los hijos, y las familias concretas que nos toca atender en la iglesia pastoralmente. Él decía, entre este ideal y la concreción de esas familias, tendremos que tener puentes de diálogo y puentes de misericordia. Pero algo que señala y deja muy en claro el Papa Francisco es que no hemos de perder ni de señalar nunca el ideal. O sea, el ideal que nosotros pretendemos y que defendemos como iglesia, como cristianos, como católicos, es el plan original de la familia natural, constituida por un papá, una mamá y por los hijos, por la prole. Esa es la primera cosa que me gustaría señalar, o sea, no perder de vista el ideal, y lo señala muy bien el Papa Francisco con estos bemoles, ¿verdad? Con estas características muy particulares de su pontificado, refiriéndose al acompañamiento misericordioso, que va a ser la idea fundamental o va a ser una idea novedosa que introduce en Amoris Laetitia. Por un lado esto. Y por otro lado, me gustaría un poco abonar a esto que ya adelantabas, Néstor, que es precisamente el que cuando hay una figura paterna ausente es muy complicado, es muy difícil sustituirla. En el Concilio Vaticano II, recuerden que el Concilio Vaticano II está dividido por las 4 constituciones, los 9 decretos y 3 declaraciones. Bueno, dentro de estas declaraciones hay una que se llama Gravissimum Educationis. La Gravissimum Educationis precisamente parte de este punto, la grave responsabilidad que tienen los padres de educar y de formar a la prole, es decir, de formar a sus hijos, es muy, muy difícil que pueda ser sustituida fuera del hogar.
Entonces, en ese sentido, una primera responsabilidad que debemos señalarnos a nosotros que somos padres de familia es nuestra grave responsabilidad de formar cristianamente a nuestros hijos. Y después va a retomar esta idea en la Familiaris Consortio el Papa San Juan Pablo II ya en los años 80. Pero bueno, por ahí me gustaría nada más hacer estos dos señalamientos. Defendemos y promovemos la familia natural, papá, mamá e hijos, y recordar siempre que la ausencia del padre o de la madre difícilmente va a ser sustituida por el Estado u otras instituciones. A ver, yo te pesco dos ideas como para que en un minuto y te las planteo a ti como sociólogo desde tu enfoque, porque habla Álvaro de estos dos elementos de que Papa Francisco nos plantea, es decir, tender la escucha, ¿no? Puentes de escucha, puentes de diálogo, y luego las actitudes fraternas misericordiosas. ¿Qué tanto, no porque digamos la iglesia somos los buenos y los de aquel lado son los malos, sino qué tanto estamos dispuestos las instancias implicadas a ejercer un diálogo de nivel? Y luego, ¿qué tanto estamos dispuestos las instancias implicadas a tener gestos de misericordia? Vamos a la pausa y al regreso ya nos tendrá un buen planteamiento seguramente Néstor. Vamos a un corte. Hubiera usted estado en el corte comercial porque seguíamos aquí el debate. Pero bueno, el planteamiento antes del corte hablando de la paternidad responsable a propósito de que el próximo domingo celebraremos en el calendario civil al Día del Padre, planteábamos sobre estos gestos que el Papa Francisco nos insiste, subraya como iglesia de tener un puente y tender puentes de diálogo, y con este diálogo con gesto misericordioso. Hablábamos de las distintas instancias. Bueno, yo provocaba la pregunta porque tú así empezabas tu discurso, tu planteamiento, ¿no? Las distintas maneras de presentar ahora a las familias. ¿Qué tanto estamos preparados o dispuestos en la sociedad, más allá de la iglesia, a sostener un diálogo de este nivel? Sí. O sea, y luego pues que tengamos actitudes misericordiosas. Claro. Sí, en términos sociales a mí lo que me llama la atención es que el concepto se ha ampliado demasiado, ha cambiado, ¿no? Lo que estábamos diciendo antes, la concepción clásica es papá, mamá, prole, como lo estaba señalando adecuadamente Álvaro. Pero también podemos tener el caso de familias en donde no está el padre, en donde parejas del mismo sexo que socialmente son consideradas familias, y lo quiero decir así socialmente, y también familias sin hijos, ¿no? Porque son un matrimonio que no tiene hijos y socialmente pueden ser considerados familias. Aquí entramos al problema del ideal que mencionaba Álvaro, ¿no? O sea, lo que socialmente se vive puede ser distinto al ideal. El ideal, en realidad, es difícil siempre cumplir un ideal. Por eso es ideal, es el modelo perfecto en cualquier ámbito en que nos movamos, por decirlo. El concepto ideal de amistad a lo mejor nunca se cumple, no existen amigos perfectos, pero existen amigos. Esto no implica que no exista, simplemente que no se lleva a su plenitud, creo yo, por un lado. Por otro lado, el tema que me llamaba la atención, que también estábamos mencionando un poquito en el corte, es esta dialéctica que estábamos diciendo, esta lucha que de repente parecería ser que hay un problema de un género contra otro, dejémoslo así, ¿no? De la mujer o el hombre en términos de feminismo o de patriarcado y demás, en donde parecería ser que la lucha, los contrarios se ponen ahí a chocar y no hay posible vía de solución, es o uno u otro. Y yo creo que si planteamos nosotros una relación en términos de dialéctica, puede que esta relación esté condenada al fracaso, porque nadie quiere perder en una relación, pero el planteamiento quizá está mal, quizá ahí es lo que haya que repensar. No sé si me doy a entender, no sé qué opinan ustedes. A mí, yo nada más quisiera señalar dos cosas. Es esta idea de la familia natural, o sea, porque trasciende, la familia natural o este ideal de familia que estamos hablando aquí de papá, mamá e hijos, trasciende los niveles de fe o de cristianismo. O sea, es algo que se da naturalmente. No estamos defendiendo una familia ideal desde el cristianismo, sino que promovemos una familia ideal desde la misma naturaleza. Eso por un lado. Ahora, el Papa Francisco entiende muy bien, y por eso yo citaba este documento, esta exhortación apostólica Amoris Laetitia, o la alegría del amor, como queramos llamarla, es lo mismo.
El Papa Francisco es muy consciente de que esta propuesta, este ideal de familia natural, muchas veces no se realiza por todas estas circunstancias de vida que rodean a las familias, ¿verdad? Historias, heridas, biografías, situaciones, escenarios, circunstancias, los ámbitos en los que se desarrolla. El Papa es muy consciente de esto, por eso se debe hacer esto que le va a llamar el acompañamiento misericordioso. Ahí es donde se nos complica como iglesia, donde se nos complica como cristianos, porque de parte de la iglesia tenemos esta apertura a recibir con esta misma palabra que el Papa Francisco tanto nos está machacando, ¿verdad? Que es la misericordia. Estamos dispuestos o hemos abierto esas puertas de la iglesia para recibir misericordiosamente a quienes se encuentran en estas situaciones lejanas al ideal de la familia, pero no sabemos si la otra parte, es decir, aquellas personas que defienden valores contrarios a lo que nosotros defendemos, estén en esa misma apertura al diálogo. Y ahí nada más, salvo que aquí Néstor nos abone. A ver, Álvaro, tantito. perdón que te interrumpa. A ver, tu opinión aquí en esto, que me haces pensar en esto, y qué bueno. ¿Dónde crees que esté la mayor dificultad o complejidad de la reflexión de lo que estás planteando? ¿Al interior de la iglesia o fuera de la iglesia? No, yo creo que ahí sí podemos encontrar un balance. Porque te planteo un asunto. Si de repente alguien se acerca a un movimiento, a un grupo, a una expresión de fe, a una manera de vivir el cristianismo, y de repente es rechazado porque no está casado por la iglesia, Ajá. allí el asunto es complicado al interno de la iglesia. O sea, tenemos tareas y desafíos al interno de nuestra iglesia a la hora de ir comprendiendo toda esta historia por la que va pasando la familia humana. Y por otro lado, sí tenemos claramente, como tú lo planteas, ad extra, es decir, afuera también, dialogar con el mundo contemporáneo ante toda esta circunstancia y estos escenarios, pues que evidentemente los tenemos a flor de piel. Por supuesto, o sea, ahí por eso yo no puedo cargar ni para uno ni para el otro. Cuando yo digo que están las puertas abiertas es porque el Papa lo ha pensado así. Lo mismo puedo pensar, ahora lo estamos haciendo con la familia y con esta figura paterna que estamos rescatando hoy. Pero lo mismo podemos pensar con el tema como han dicho los padres sinodales, tan antiguo pero siempre tan novedoso, de la sinodalidad. En la sinodalidad tendríamos que caminar todos juntos. El Papa Francisco ha abierto la brecha. Si en la praxis no se llega a realizar, creo que también como iglesia estamos progresando o madurando, profundizando en estas situaciones que el Papa ha estado respondiendo desde el magisterio. ¿Tú crees ustedes creen que el ideal el diálogo misericordioso también sea un ideal? Sí, sin duda alguna. Nada más que hay que tener en cuenta. Ahora mismo estaba yo tratando durante el corte de recordar el autor, planteamiento. De recordar el autor, pero fíjense que hay, si no me recuerdo, a lo mejor aquí me puedes corregir, Néstor, pero o a lo mejor también no lo recuerdo con precisión, pero me parece que es en el siglo XIX, finales de segunda mitad del siglo XIX, si no me recuerdo es Benedetto Croce quien habla del cristianismo como ideal, como un ideal irrealizable. Y entonces, y por eso, quien corona el siglo XIX, para entrar al siglo XX, va a ser Federico Nietzsche, con todas estas ideas ateas, contrarias al cristianismo, contrarias a la religión, porque no es algo realizable. Sí. Entonces, él corona, pero realmente Nietzsche trae toda la escuela de Feuerbach, de Marx, de todos estos que se fueron por cuestiones ateas, ¿verdad? O en las interpretaciones ateas. Pero todo esto, si nosotros planteáramos todo esto que estamos proponiendo aquí, que estamos defendiendo como ideal, lo planteamos como un ideal irrealizable, es decir, como una utopía, entonces perdemos el sentido de nuestra fe. Porque si nosotros creemos en Cristo y creemos en un cristianismo, aunque yo no lo vea reflejado en la práctica o en lo concreto, cotidiano, no puedo dejar de pensar
que eso es posible porque ya Cristo se hizo hombre y lo pudo realizar. Si Cristo no hubiera tocado nuestra carne, si Cristo no hubiera asumido nuestra naturaleza, podría yo ponerlo en duda. Aquí lo que me llama la atención y que a mí me causa el conflicto, bueno, no conflicto obviamente contigo, sino con esto que se está defendiendo, es el tema de hasta qué punto las familias lo hacen por elección, cuando en la realidad esto no sucede así. El hombre abandona a la mujer con hijos o hijo, como sea, pero a final de cuentas no es una decisión el hecho de que decidan hacer una familia que en estos términos se sentiría como una familia incompleta. Es difícil establecer esta cuestión de decir es que hay un ideal que se debe de cumplir y si no se mide bajo este ideal, entonces la familia algo adolece. Cuando al final de cuentas hay amor y como fundamento de esa familia. Y por eso ahí viene el acompañamiento misericordioso, porque las familias son fruto de una circunstancia de vida, son fruto de heridas de vida. O sea, el padre que no es papá responsable, no es que de fondo quiera hacer un mal a su hijo, sino trae toda una historia compleja que no es que quiera fastidiarle la vida al hijo. Nadie, como dice el dicho, no hay borracho que coma fuego ni loco que se tire un pozo. O sea, nadie hace el mal per se porque lo busque, ¿verdad? Bien, el planteamiento está bien, ustedes me dejan en esta reflexión y lo digo así amablemente a quienes nos están siguiendo. Para usted, ¿dónde está el punto central de la reflexión? Para usted que nos está siguiendo, ¿dónde está el punto medular? El reto, ¿dónde está más fuerte al interior de la iglesia para comprender a la familia y con sus circunstancias y con sus dolores y también con sus heridas? Y luego el tema de la paternidad responsable, o el reto es hacia afuera. Ojalá y usted pueda intervenir también con algún planteamiento, con alguna reflexión, que queremos aquí finalmente llegar al punto que significa entonces ser un padre cristiano. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos. Regresamos, ya son las 8 de la noche, vamos por la mitad del programa y gracias por quienes amablemente nos siguen, pero también han hecho llegar sus comentarios. Por favor, Fátima Aparicio. Gracias. Cecilia Castañeda, agradecemos a Dios por los 22 años de nuestra diócesis. Saludos Padre Yael desde Ciudad de México, de su primo Osvaldo. Anthony Almazán, bendiciones Padre Yael e invitados, excelente tema sobre la paternidad. Felicitaciones a toda la diócesis desde Maltrata, Veracruz, de la familia Rosas Beltrán. Francisco S.C., saludos al doctor Néstor, excelente tema como siempre. Montserrat Martínez, saludos Padre Yael, muy buen tema. María del Carmen Martínez Maceda, saludos Padre Yael, excelente tema. Familia Cruz Osorio, bendecida semana Padre Yael, y desde hoy felicitaciones a todos los papás. Saludos desde Maltrata. Familia Belleira Valerio, bendiciones a todos los papás de nuestra ciudad. Familia González Saavedra, bendiciones a todos los papás desde Cosco, esperamos verlos pronto aquí. Familia Gutiérrez Pérez de Jardín 2, bendiciones Padre Yael y panelistas. Familia Acevedo Jiménez, saludos Padre Yael, buen tema el de hoy, bendiciones desde Palmira. Familia Rodríguez Cruz de Cuitláhuac, bendiciones y saludos Padre Yael y panelistas. Muchísimas gracias a todos ustedes, estaba escuchando, siguiendo los distintos lugares geográficos desde donde nos están siguiendo, viendo, abriendo el corazón y sus hogares. Gracias a Osvaldo y también un saludo a Julia ya a la Ciudad de México que nos están siguiendo y a todos ustedes. Ahora sí, usted seguramente tiene a su papá, si le vive, si ya murió, pero sobre todo si vive. Pensemos en los papás cristianos, en los papás católicos y en los papás en general que son parte de nuestros hogares y nuestras familias. Aquí el planteamiento desde Evangelízate, desde el enfoque cristiano y de la iglesia, queremos aportar, abonar con usted, ojalá y usted también enriquezca sobre qué significa ser un padre cristiano. Ahí viene una pregunta bien compleja, ¿no? Ojalá pudiéramos tener una definición, valga la redundancia, una definición definitiva. Creo que podemos aportar algunas ideas, ¿no? O sea, algunas ideas. A mí me ha llamado la atención, hay un sacerdote español llamado
Patsy Brancalo. El padre Brancalo se ha dedicado a escribir algunos libros sobre esta cuestión de las masculinidades y de cómo vivir una sexualidad más cuidada en un mundo hipersexualizado, como es el mundo en el siglo XXI. Patsy Brancalo, tomando como arquetipo una serie televisiva que hace poco se transmitió a través de estas plataformas de streaming que ahora hay, hablaba de algunas cualidades que debe tener un padre. Entre otras, hablaba de la primera parte, que es el ser formador y ser forjador. O sea, un padre de familia tiene que formar a sus hijos adecuadamente, formarlos y también forjarlos, o sea, hacerlos con una forma adecuada, pero también con una dureza adecuada para enfrentar el mundo. Y en ese sentido, a mí me gusta mucho pensar en la figura de San José. Vamos a retomarlo al final, pero me gusta mucho pensar en la figura de San José. Normalmente a San José se le tiene como el carpintero. El carpintero es un término muy posterior a los evangelios. La palabra que utilizan los evangelistas en el griego para describir a San José es el téctonos, el artesano. Y en ese sentido, no nada más es una palabra que describe lo que él hacía, porque no es que hubiera carpintería como nosotros, o esa figura de esta película, ¿verdad?, de Mel Gibson, que de pronto es tan rosa, ¿verdad?, tan colorida, de Jesucristo haciendo una mesita, y eso no existía en la época, o sea, eran cuestiones más rudimentarias. Por lo tanto, no había tanto carpinteros como artesanos. Pero aparte de esto, que describe bien lo que hacía José, describe de un modo metafórico lo que José hizo con María y con el niño, porque los formó como un artesano forma de un pedazo de lodo o de un pedazo de barro un gran jarrón, o de un pedazo de mármol una gran escultura. Y eso es lo que nos toca, ser formadores, ser como San José, téctonos, artesanos, que formemos a nuestros hijos y los forjemos para un mundo que es adverso o que muchas veces contradice los valores que nosotros como padres cristianos tratamos de poner en nuestros hijos. Después hay otra cosa que es muy importante, que es el ser proveedores. Ahora, con esta dialéctica que platicaba el doctor Néstor al principio, de esta lucha de los feminismos contra los patriarcados, de estos a los que se han llamado neomarxismos, en donde ya no hay lucha de clases cuanto lucha de sexos, ¿verdad?, de quién es el mejor, como que se ha perdido esa figura de que el padre tiene que ser el que provee, porque naturalmente, históricamente, es el que tiene que llevar el sustento, y la madre, que es la que tiene más ternura, es la que debe acoger y educar a los hijos. Entonces, también tenemos que recuperar, sin despreciar, la labor de las esposas. Mi esposa, la esposa de Néstor, trabaja, y eso es muy valioso para los hogares y también es un gran ejemplo para los hijos, pero en ellas, donde hay más ternura, en las mujeres, como que les toca esa parte más de formar el corazón de los hijos, y a nosotros proveer lo necesario para que se puedan desarrollar lo necesario. Por aquí me gustaría también nada más decir, los padres tenemos que ser, me incluyo porque soy papá también, tenemos que ser defensores de todas aquellas cosas que dañan a nuestros hijos, y así como les procuramos una dieta balanceada o les evitamos demasiadas azúcares para no echar a perder sus dientes y su hígado, ¿verdad?, a futuro, pues también tenemos que defenderlos y protegerlos de todas estas ideas que van inoculándose a través de las películas, a través de los diálogos, y ahora, lamentablemente, a través también de las escuelas, de los colegios, todas estas ideas que no ayudan, no aportan y no hacen crecer a la familia. Y otro punto entonces ya llevo 3, es formador y forjador, es proveedor, es defensor, y un padre cristiano debe ser transmisor de la fe. Es decir, no importa si después mi hijo va a tomar un camino distinto o va a coger ideas diversas a las que yo le he enseñado, mi deber, la grave responsabilidad que yo tengo como padre, es transmitirle los valores que considero le pueden hacer un bien, y el primer valor que le puedo transmitir a un hijo es el valor de la fe y de la salvación
en Jesucristo a través del bautismo. Y ahí todos los padres debemos ser formadores, transmisores de la fe. ¿Cómo estamos siendo nosotros como papá, quienes me están viendo en este momento? ¿Cómo estás tú siendo como papá, como mamá incluso? Pero ahorita estamos hablando de los papás, pero también incluye a las mamás. ¿Cómo estás tú transmitiendo la fe? ¿Y qué tipo de fe estás transmitiendo? ¿Estás conociendo realmente tu fe o basta con lo que hace el catequista? Porque eso no es suficiente. Te toca a ti y depende de ti, papá, depende de ti, mamá, que tu hijo se forme como un auténtico cristiano, porque esa es la tarea que Dios te ha puesto en las manos. Me parece a mí sumamente interesante, de hecho me hace reflexionar al menos 2, 3 ideas. La primera idea tiene que ver con esta cuestión de que muchas de las veces, según las modas o según la sociedad, o podemos caer en la tentación de querer ser más amigos que formadores. Como padres siempre tenemos esa tentación. Entonces esto genera cierta negligencia, porque yo no quiero estar enemistado con mi hijo y le permito todo. Ese sería el grave error, porque primero somos formadores y después somos amigos. Incluso alguien lo decía en términos de edad, dice, de tal edad a tal edad, hasta cuando es grande, tú eres primero padre y después puede que seas el amigo de tu hijo, pero se pierde la esencialidad de la paternidad cuando somos negligentes o podemos caer en esa tentación, por un lado. Por otro lado, para bien, y esto sí lo digo para bien, la sociedad ha cambiado y ha hecho que los padres, los varones, estemos más cercanos a los hijos. Algo que en otras épocas era impensable. Había hijos que nunca habían escuchado de su padre varón decirle te amo. Y no saben ustedes la carga emotiva que esto supone también. Para bien esto ha ido cambiando y me parece que así debería de ser. Sí, es ganancia, 2 planteamientos al escucharlos. O sea, el primero creo que vale la pena también reconocer, animar, aplaudir a los papás varones que tienen bien puesta la camiseta. Porque de repente a lo mejor con estas reflexiones pues caemos solamente en la parte débil, en la parte frágil que la hay. Lamentablemente a lo mejor es lo que en muchos momentos o en muchos lugares, escenarios se observa. Pero también vale reconocer el que al papá que diariamente está ahí empeñado en lo discreto, en lo silencioso, de repente ahí está la tarea. Incluso en transmitir la fe, qué importante es que la criatura, que el adolescente, el joven se sienta acompañado, escuchado, motivado, estimulado desde la fe. Así como tú dices, Néstor, la carga emotiva que recibe y que estimula y nutre a un hijo que escuche de su papá, te quiero, como también la carga emotiva que el hijo observa que su papá es de fe, que su papá se persigna, que su papá ora, que su papá confía en Dios, que su papá espera en Dios, que su papá tiene un sentido de la vida. Pero cuando el niño, el adolescente, el joven no percibe esto, porque finalmente entra por los sentidos, ¿por dónde más va a entrar? Entonces, cuando no percibe esto, tenemos una situación muy frágil y delicada. Entonces, un reconocimiento a los papás, a los varones que tienen bien puesta la camiseta y que con esto no los hacen ni mejores ni peores, sino que simple y sencillamente están en la misión que les corresponde estar. Y volvemos, ¿no? O sea, buscando siempre ser buscándose, o sea, nunca perder de vista que el ideal, o sea, el ideal de paternidad, porque no es para menosprecio nuestro, sino es para ponernos metas más altas de lo que vemos aquí, ¿no? Sí. Por ahí eso lo explica muy bien también un sociólogo francés llamado René Girard, cuando habla de esas metas superiores, que no me imites a mí, sino imita a un ideal superior. En ese sentido sí tenemos como que marcar eso. Esta parte que creo que sí nos había faltado un poco señalar, que qué bueno que lo mencionas, Néstor, de las bondades que ha traído estos últimos años con respecto al involucramiento emocional de los papás con los hijos. Y nada más, esto que señalabas, abonar, porque es una idea que creo que sí nos tiene que quedar clara a los papás. Nosotros debemos enseñarles a nuestros hijos a respetar a la autoridad que somos nosotros, ¿no? Para ellos. O sea, soy un formador y por eso soy autoridad para ti, porque resulta que ahora estamos en una época de muchos permisivismos, en donde todo me es permitido porque nada me ha sido negado. Y esta parte de
esa línea muy delgada entre decir, ya no soy papá, sino soy amigo. Sí. El ser amigo de tu hijo se convierte en una línea muy delgada que separa la amistad de la complicidad. Entonces, en ese sentido, sí tenemos que ser como muy tajantes, es decir, puedo ser un padre amistoso, puedo tener mucha confianza con mi hijo, pero que nunca pierda de vista esa parte. Puedo involucrarme emocionalmente con él. A ver, ¿qué me hace pensar? Digo, bueno, me gusta escucharlos porque ustedes, bueno, tienen su hogar, tienen su familia. ¿Qué me hace pensar a mí? Y también por la escucha, y lo planteo, y vamos a la pausa y regresamos. Que de repente cuando se dice, quiero ser amigo de mi hijo, quizá posiblemente es porque quiero tapar situaciones mías o por ganarme su confianza y saber más allá de, y entonces me vuelvo que le permito todo. Entonces, ante esto, bueno, la línea esta delgada que está planteando Álvaro sí es muy complicada. Y luego también el hijo que de repente pues ve la figura pues tan débil o frágil de su papá, porque hay situaciones muy complicadas, sobre todo en la línea moral, pues que de repente el papá no le queda de otra más que quedarse callado, y entonces el hijo toma la sartén por el mango y entonces sobre el papá. Entonces vamos a una pausa, y si usted tiene algo que decirnos sobre este punto, enriquezca nuestro tema. Ya volvemos. Vamos al último bloque y lamentablemente se nos acaba el tiempo, pero bueno, gracias por escribirnos y comentarnos. Adelante, Fátima. Gracias. Familia Jimena Ramos, bendiciones Diócesis de Orizaba por su aniversario. Saludos desde Santa Mónica, California. Familia Salera Belleira de Córdoba, Argentina. Muchas felicidades a todos ustedes por el aniversario de su diócesis. Familia Hernández Pérez de Texas. Saludos y muchas felicitaciones por sus 22 años. Familia Gallardo Díaz de Barcelona, un abrazo y muchas felicitaciones por el aniversario de la diócesis de Orizaba. Familia Romero Sánchez, felicitaciones a nuestra diócesis hermana desde Tehuacán, Puebla. Vala Paricio, saludos para Yael, muy buen tema. Familia Robles de Jalapa, saludos para Yael y panelistas, muy buen tema. Familia Treviño, saludos desde Apodaca. Familia Sarmiento, bendiciones desde Tlaxcala, buen tema. Muchísimas gracias a todas las familias, a todas las personas que amablemente nos escriben, a quienes no nos escriben pero nos están siguiendo también, muchísimas gracias. Vamos al último bloque y vamos a aprovecharlos aquí con Néstor y también con Álvaro. Hay algunos consejos del Papa Francisco precisamente respecto del tema que estamos abundando. Y dice así, y para que los voy a leer, se los comento también a usted, para que los deguste, pero también aquí para que los reflexionemos. Dice el Papa Francisco: un padre no quiere hijos iguales a sí mismo, sino hijos sabios y libres. Rigor y firmeza, antes que complicidad y protección. Mejor padres incomprendidos que endebles. Un padre presente en la familia, cercano a la esposa y sus hijos. Siguiente, un padre presente no es un padre controlador. Un padre bueno es un padre paciente. Sabe perdonar y no humilla, pero tampoco es débil o complaciente. El Padre Nuestro vivido en la paternidad que consuela del fracaso. ¿Qué les parece esto? Ahí esto que ya señalábamos, ¿no? O sea, primero la firmeza antes que la complicidad. Entonces, en ese sentido sí creo que el Papa Francisco es muy acertado en esto que dice. Un padre presente, esto es importante, el tener a padres presentes que estén siempre ahí, sin opacar a los hijos y sin ser controladores, dice el Papa, ¿verdad? Eso es muy importante, sin humillar, dice el Papa, sin humillar, sin ser complaciente, y sobre todo pues el estar ahí haciendo hijos que sean libres, que aprendan a tomar decisiones, que les transmita esos valores y esos fundamentos. Creo que el Papa Francisco, miren, la verdad es que en todo el siglo XX y este siglo XXI, el Señor desde León XIII hasta Papa Francisco nos ha concedido verdaderos pontífices santos, o sea, todos muy santos y todos como muy pegados, o sea, muy
conocedores de la realidad. Particularmente el Papa Francisco, con estos consejos, lo que nos demuestra es que sabe cuál es la circunstancia que están viviendo las familias y cuáles son las necesidades que tienen los padres, y por eso da estos 7 consejos. Creo que son muy acertados y ojalá podamos vivirlos. Sí, a mí el que me llama muchísimo la atención, que quisiera yo rescatar, que también de repente se ve demasiado en la sociedad, es el primero, que de repente el padre quiere que el hijo sea imagen y semejanza de, que hasta lo viste igual, y si el papá juega fútbol, lo lleva a jugar fútbol y demás. Oye, o lo trauma porque quiere que sea como él en lo académico, Sí, o en su oficio. Sí, exacto, ¿no? O sea, si yo soy maestro, tú vas a ser maestro. Entonces también empezamos como a tratar de quitarle su identidad, que también es algo bastante peligroso. Me parecen muy prudentes estos consejos. A mí me llama mucho la atención ese precisamente, porque pues algunas veces hemos visto esos casos en la vida real, por decirlo de algún modo. Yo me detengo en el padre presente y aquí invitaría, motivaría, incluso a las distintas maneras en cómo se conforma el hogar. Si usted tiene vida separada, tiene otro modo de vivir, busque a sus hijos, que sus hijos lo vean presente, cercano. Las historias de las familias son a veces muy dolorosas, muy sufridas, y de repente, además del sufrimiento y de la herida que rompió la relación conyugal, la relación familiar, todavía se ve más herida en el camino porque el padre está de vacaciones permanentes, porque el padre no buscó a los hijos. Ahora tenemos cuántas mamás que asumen la responsabilidad totalmente del hogar, porque solamente pues el papá pues solamente estuvo en el momento en que el niño se concibió, pero de ahí en fuera el papá se alejó. Y además de la historia sufrida para la mamá y también para los hijos, pues en ningún momento está esa manera, esa presencia. Entonces yo me detengo en esta parte. Qué importante es la presencia. Los gestos y actitudes se quedarán grabados en el alma. Más allá de las palabras se pueden olvidar, pero los gestos, las actitudes, la presencia, la cercanía, eso nadie se lo va a borrar, y eso se va a quedar en el alma para bien, o se queda grabado en el alma la ausencia. A veces se quiere retribuir o tapar esos huecos o lagunas con dinero. Se quiere tapar huecos o lagunas con cosas materiales. Entonces, por eso el celular, por eso los tenis, por eso todo lo que pueda necesitar para tapar esos huecos que de repente los hijos pues están pidiendo, exigiendo. O luego los hijos también pues dicen, pues a río revuelto ganancia de pescadores. Aquí veo la oportunidad de manipular o de poder condicionar a mi papá, y con eso lo callo, ¿no? Es decir, y eso a mí me toca observarlo pues también en los hijos y también en los papás varones, ¿verdad? Entonces estas situaciones que de repente pues el hijo manipula al papá porque como no está, y entonces cuando puede estar quizá lo quiere llenar de cosas materiales, y no porque estoy hablando de papás ricos, sino porque buscan las maneras de compensar esas ausencias. Ahí sí, toda la razón, padre, y yo quisiera ahondar, es que estaba yo buscando el segundo punto que dice el Papa: rigor y firmeza antes que complicidad y protección. La segunda parte dice: mejor padres incomprendidos que endebles. Y ahí yo nada más apunto 2 cosas. Sobre todo a los que tenemos hijos adolescentes, sufrimos esta parte de que a veces nos vemos como incomprendidos. No se trata de que nos sintamos queridos por ellos, o aceptados o aprobados por nuestros hijos, porque quizá ellos todavía están formando su criterio, están en ese proceso de hacerse adultos. Se trata que de cara a Dios y con mucha honestidad, tú procures el mayor bien para tu hijo, aunque a veces él no lo comprenda, o aunque a veces tú ya no te sientas querido por él. Pero si objetivamente estás buscando el bien para él, si objetivamente estás procurando que sea una mejor persona, de cara a Dios, creo que podemos, aunque seamos incomprendidos, podemos saber que estamos cumpliendo con nuestra labor como padres. Y yo nada más quisiera... Esta frase que de repente a los adolescentes, los jóvenes, pueden decir, esa frase es de viejitos, de más tarde lo comprenderás, más tarde me lo vas a agradecer. Es cierto, pero conforme sí, los años te vas dando cuenta de que dices, ¿no? Hasta las canciones, qué razón tenía mi padre, ¿no? Cuánta razón tenía mi padre en los gestos, actitudes, son todas las insistencias. Miren, no hay mejor consejo que pueda venir de aquel que sí te quiere en verdad, que puede ser bien la mamá,
mamá que pueda hacer bien el papá, aunque a veces eso genere alergia en la mente y en el corazón de los hijos. Pero si alguien te quiere de verdad, puede ser la figura del papá, digo ahora lamentablemente digo puede ser, pero puede ser también la figura de la mamá, la presencia de la mamá o del papá, esto también es indiscutible. Me gustaría que comentaras este ejemplo que decías en el corte. Ahí, fíjense que abonando a esto, muchas veces no nos sentimos que nuestros hijos nos escuchen. Y efectivamente, a lo mejor los discursos entran por un oído y salen por el otro. Puede ser o no que nuestros hijos nos escuchen, pero siempre nos están viendo. Y el ejemplo que nosotros les demos va a ser lo que realmente los forje. Como dicen, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Y recuerdo la experiencia de un sacerdote que nos contaba, si mi papá era muy duro, era muy disciplinado con él y con nosotros, y pocas veces mostraba su afecto. Dice, esa es la figura que tengo de mi papá, dice, más bien una figura fría, ¿verdad?, de frialdad. Dice, pero yo me convertí a Dios porque un día, dice que estábamos pasando una situación difícil, que yo sin saberlo, sin medir cuán difícil era la situación en casa, siendo adolescente, lo encontré arrodillado, llorando frente al crucifijo, rezando. Dice, y ese papá, dice, yo ahí me di cuenta que Dios era tan importante que era capaz de doblar a ese papá duro, a ese papá frío que yo tenía y ponerlo de rodillas frente a él. Entonces, nuestros hijos siempre nos van a ver. Ojalá, esfuérzate, esa es nuestra responsabilidad, esforcémonos porque nuestros hijos nos vean amar a Dios, amar a nuestras esposas, nos vean amarlos a ellos y nos vean como un ejemplo a seguir. Ojalá que todos podamos en nuestros esfuerzos cotidianos lograr ser esta figura para nuestros hijos. No sabemos si lo vamos a lograr ahora, pero la posteridad, o como dicen, el tiempo lo dirá, y en eso vamos a ir cosechando los frutos de nuestros esfuerzos. Bien, Néstor. Sí, solamente para concluir, creo que hemos estado hablando mucho de la paternidad, ese es el tema, pero también es una relación de dos, no hay padres sin hijos. Me gustaría terminar precisamente con esto. Uno de los pasajes que a mí más me cautivan dentro de la Biblia es de Noé, pero no en el diluvio, sino después del diluvio. Hay una pequeña cita, una historia que yo decía, esto es como chisme, pero va más allá. Y ese chisme es que un día Noé está en su casa y se embriaga a tal límite de que se desnuda y sale corriendo. Y Noé tenía 3 hijos, Sem, Can y Jafet, algo por el estilo. El menor de ellos sale, ve a su padre y lo señala y se empieza a reír y dice, miren, ahí está nuestro padre desnudo, burlándose. Y sus otros 2 hijos salen corriendo y le ponen un manto y lo llevan a su casa, ¿no? Entonces, la moraleja, la historia, el sentido es que muchas de las veces nosotros como hijos debemos de tapar la desnudez del padre, las muchas desnudeces de los padres, y Dios bendice cuando nosotros nos mostramos misericordiosos. Todos nosotros necesitamos misericordia, todos nosotros necesitamos del perdón, y pues es nuestra invitación también para que como hijos también tengamos esa misericordia para con nuestros padres. Bien, yo concluyo este tema, precisamente me la ganaste desde el enfoque de los hijos. Somos hijos, Álvaro, Néstor, un servidor, también tú que me estás siguiendo, también eres hijo. Tenemos el 4º mandamiento de parte de Dios como una coordenada para no perdernos y salirnos del huacal. Honra a tu padre y a tu madre. Y otros textos del Antiguo Testamento están nutridos que el que respeta, el que honra a su padre y a su madre tendrá vida en abundancia y tendrá bendición. El honrar significa querer, el honrar significa respetar, el honrar significa darle su lugar, el honrar significa que no somos jueces, Dios es el único juez de ellos. Entonces ora por tu papá, encomienda a tu papá y que Dios tenga misericordia de tu papá y que lo libre de todo peligro. Muchas gracias por seguir este programa y feliz Día del Padre. Adelantamos a todos los padres de familia, Dios les bendiga y les dé la sabiduría necesaria para poder llevar adelante su misión que tienen para este mundo y sea coronada allá en el cielo. El próximo lunes, si Dios nos lo permite, tendremos un encuentro más a través de Evangelízate. Ya volvemos, nos vemos dentro de 8 días. Buenas noches.
Concurso Platillo